Muy buenos días y muchas bendiciones a la gran familia que se reúne cada mañana para estar a solas con Dios. Bienvenidos sean todos al comienzo de esta semana para que Dios pueda traer a nuestra vida ese refrigerio y pueda traer ese nuevo aire para iniciar una semana de labores. Quizás, como escribí esta mañana, una semana quizás de tensiones o relajada, no sé cómo será la tuya, pero usted sabe que cuando nosotros iniciamos las cosas con Dios, ya tienen sabor de victoria y ya sabemos que van a ser de bendición. Así que a todos aquellos que en esta mañana se conectan con nuestro programa de A Solas con Dios, este es el momento más importante en nuestras vidas. Y saludo ya de entrada a toda nuestra querida familia, como a mi amada amiga Gloria Ceballos. Me da tanto gusto poder saludarte, a mi querida amiga Nancy Walton, esa guerrera, a Miri González, fiel ahí al pie del cañón, como decimos, mi querida amiga Isabel Ramírez. Gracias por tus mensajes diarios, gracias por tu amor. También tenemos a Nidia, tenemos a Arnaldo, a Concepción Molina. Concepción, un abrazo, tengo a tu hermano en mis oraciones, ok, eso no te olvides de eso. A Olivia, tenemos a Isabel, ya la mencionamos, a Nidia Arce, bendiciones a nuestros compañeros aquí, a Juan Valera, a Manuel Cerón, bendiciones para ti, Manuel. Dios te bendiga también a ti, a Victoria. Bueno, iniciamos una semana con esta familia hermosa, Nesti, Alda. Y de paso quiero anunciarles que Alda ayer se bautizó. Me envió sus fotos de su bautismo, dio ese paso maravilloso allá en Canadá, en el mar. Así que estaré compartiendo con ustedes esas fotos que me envió Alda del momento de su bautismo, que fue hermoso. Dios la bendiga. Una mujer guerrera, Alda, mi corazón está que salta de alegría porque se dio, ¿verdad? Ese momento tan esperado en el que el Señor te hizo el llamado y tú has respondido. Bendiciones para ti. Nuestra familia se une en alegría en este mensaje que ella nos dejó para que nosotros también supiéramos que había dado ese paso. Así que bendiciones para todos, bendiciones para mi querida Karen McDaniel. Hoy te voy a estar llamando para contestar 2 preguntas que me hiciste, así que voy a estar compartiendo contigo esas respuestas. Tuvimos un fin de semana hermoso con la familia, teniendo un sábado de familia. Ayer tuvimos un domingo de familia. Ha sido bonito, hacía mucho tiempo que no podíamos hacerlo, así que perdonen que me tuve que desconectar un poquito del trabajo para dedicarle ese tiempo, ya que voy a estar fuera casi un mes. El mes de septiembre estaré fuera de mi casa, pero estoy aprovechando cada fin de semana que puedo compartir con mi familia. Lo hago porque sé que no los veré por un mes, prácticamente no los veré por un mes. Así que gracias al Señor por todos ustedes. Vamos a orar para comenzar en el día del Señor. Padre santo y bueno, gracias porque iniciamos esta semana con lindas noticias, con buenas noticias. Gracias porque tu pueblo marcha, porque tu pueblo sigue adelante, porque tu pueblo no se detiene, porque tu pueblo, Señor, es valiente y no se acobarda ante la dificultad, sino que confía plenamente en ti. Alabamos tu nombre y te damos las gracias por las victorias obtenidas la semana pasada y el fin de semana, y las que vamos a obtener esta semana en el nombre del Señor, en quien hemos encomendado nuestra vida. Gracias, Padre. Danos tu bendición en esta mañana. Sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y condúcenos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.
Estoy muy agradecida al Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros. Eso no quita, ¿verdad? Que hemos tenido momentos difíciles, pero oye, que esos momentos difíciles no los disfrutamos, porque cuando tú haces algo con esfuerzo, pero ves cómo se llega a la meta y cómo se logra, vale la pena. Tú dices, bueno, valió la pena el esfuerzo, el sacrificio. ¿Por qué? Porque se logran cosas muy lindas. Así que yo doy gracias a Dios. Como ya dije, esta semana fue una semana de victorias, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero vimos la victoria. Estaremos compartiendo con ustedes, estaremos dando cada sábado. Usted sabe que por los sábados no estamos haciendo transmisiones, pero los sábados estaré subiendo todos los diferentes informes de los diferentes centros y pastores que están dirigiendo los centros. Sobre el progreso de la obra que se está haciendo, que estamos haciendo allá en Ucrania. Este sábado subí el informe del pastor Alexander Prizark, que él compartió con nosotros. Ahí están las fotos del trabajo que ellos han estado haciendo. Este sábado también vamos a estar compartiendo fotos del pastor Gleb, el informe del pastor Gleb, y también de Ina Campen, que ha estado haciendo un trabajo extraordinario. Diferentes proyectos que ha estado haciendo con los 21 centros que ella tiene a cargo. Tiene 21 centros de refugio, sobre todo para niños, porque Ina trabaja en el área de la guerra. Ahí es la más cercana que está al área de la guerra, así que ella está recibiendo, ¿verdad? Todos estos niños están haciendo un trabajo precioso con los niños. Mañana estaremos promoviendo el proyecto de las Biblias ahí en la emisora Radio Sol, que es la emisora adventista de la Asociación Adventista del Este. Allí, con la ayuda de Dios, vamos a estar a las 8 de la mañana haciendo la transmisión, y me gustaría, ¿verdad?, que todos los hermanos que se conecten pueden conectarse con Radio ZOL en el este de Puerto Rico, pues puedan también colaborar con nosotros y ayudarnos. Estamos buscando ese esfuerzo final para lograr nuestra meta, y esperamos que gran parte de las Biblias estarán llegando en el mes de septiembre a Ucrania. Estamos tratando de comprar lo que nos hace falta. Nos hace falta ahora ya 25,000 de las 30,000. Ya nos falta 25,000, ya compramos 5,000. Claro, esto es en ideas, porque ya aparte a esas 5,000 compramos unas 700 adicionales, más otras unas 300 adicionales también. Así que quizás estamos ya, no es que vamos ya por 25, sino vamos por 27, por 26 o 27,000 Biblias que ya hemos entregado. Así que estaremos dando los informes durante esta semana, estaremos manteniéndolos informados a ustedes sobre el progreso, cuando pudieran estar llegando, que se espera que llegue un cargamento de China en septiembre, con unas 20,000. Yo pedí que me reservaran 10,000 de esas 20,000, pero mi deseo es que pudiéramos adquirir esas 20,000 completas para ir nosotros cubriendo nuestra meta. Pero eso necesitamos un esfuerzo, ¿verdad? Una buena inyección de los fondos de las personas. Así que usted, si tiene una iglesia para promover, alguien con quien usted piensa que pudiéramos nosotros hablar y poder, ¿verdad?, motivar algunos lugares y seguir tocando algunas puertas, será una bendición para nosotros cumplir esta meta. Nos sentimos muy agradecidos. Dios ha sido bueno y fiel en todo lo que nos hemos propuesto. Así que a Él sea la gloria, a Él sea la gloria para siempre. Felices. Y como estaba diciendo, nuestra querida amiga Alda, después de estar con nosotros 2 años estudiando la Biblia, ¿verdad? También ya tiene sus amistades también allá en Canadá, como mi querida amiga Carelis, ¿verdad? Han seguido abonando a su fe. Así que, Alda, agradecemos a Dios por este paso que tú has dado del bautismo. Y como dice el corito, no vuelvo atrás. No estábamos allí presentes
en tu bautismo, pero sí, aquí estamos, levantamos nuestras manos a Dios, te bendecimos. La Iglesia Sin Paredes te bendice, levantamos las manos aquí todos y cantamos ese corito que hubiésemos cantado si estuviéramos allí. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, la vida antigua la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué hermoso saber que no volvemos atrás, que este paso cuando lo damos con fe, mirando hacia adelante. Eso no significa que no tendremos momentos difíciles, no, Señor. El camino del cristiano no es un camino de alfombras rojas, excepto la alfombra roja de la sangre. Pero déjeme decirle que hay un gozo único que Dios nos proporciona en medio de las dificultades, que nos permite tener gozo en la tribulación, porque sabemos que la tribulación nos va a traer paciencia, nos va a pulir el carácter que necesitamos para enfrentar toda dificultad. Así que la gloria sea para el Señor, quien nos permite a nosotros estar en esta posición. Y ya que estamos cantando, vamos a cantar este corito que aunque es un poquito viejito, pero me encanta porque lo cantamos este fin de semana. Nos reunimos, mis hijos, mi esposo, mis sobrinos, las esposas de mis hijos. Qué lindo cuando nos podemos reunir como familia y poder alabar el nombre del Señor en familia. Yo digo que eso es para mí, es algo insuperable. Siempre estoy contento al caminar con mi Jesús. Siempre más me encuentro gozando en su luz. Es mi compañero, por mí llevó la triste cruz. Siempre estoy contento al caminar con mi Jesús. Siempre estoy contento al caminar con mi Jesús. Decimos, siempre estoy contento
Bueno, hemos tirado esa red con fe y damos gracias a Dios porque Alda y yo sé que su familia pronto también dará ese paso junto y al igual que muchos lo han hecho y muchos lo harán también. Así que les animamos. Estamos en tiempos difíciles, es tiempo de cerrar nuestra vida con el Señor y sellar nuestra vida con el Señor a través del bautismo, buscándolo a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y qué bonito que la iglesia sigue caminando. Eso me recuerda un carito que decía, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando. Iglesia sin paredes también. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Así que la gloria sea para el Señor. Bueno, familia, estamos listos para entrar a nuestro tema de hoy. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor vamos con el tema de hoy que interesante, profundo. Uy, esta mañana me levanté bien temprano, el Señor me despertó a las 2:30. El Señor sabe por qué me despierta a esa hora, a las 2:30 el Señor me despertó y me llevó a las rodillas, que es a donde nos tiene que llevar. Me llevó a las rodillas y luego me mostró algunas cositas que quiero compartir con ustedes. Así que tenemos una corta oración para antes de abrir la palabra. Señor, en tu nombre abrimos la palabra. Esto es una palabra sagrada, santa. Con reverencia queremos tocar el suelo de la palabra de Dios. Estudiarla, Señor, no descuidadamente, sino bajo la dirección del Espíritu Santo, no antojadizamente, como quisiéramos nosotros a nuestra manera, sino la manera del cielo. Pero, Señor, llévanos a no a ver solamente una historia pasada, sino ver nuestra vida ahí reflejada. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a hacer un repasito acerca de que como estamos lunes, el viernes dimos el último tema, que era un reavivamiento y reforma. Y me voy a nuevamente enfocar en la reforma, cómo inició esa reforma que hizo Josías y qué profecía había envuelta en su reforma. Así que le voy a pedir que volvamos nuevamente al capítulo 23 y vamos a comenzar desde el versículo 4 hasta que lleguemos, ¿verdad?, a esos versículos, sobre todo ese 17, ese versículo 17 muy importante, donde se muestra de que lo que estaba haciendo Josías era el cumplimiento de una profecía. Tengo aquí a José Luis Vargas. Permíteme un momentito. Tengo aquí, antes de comenzar, tengo a José Luis Vargas que hace una petición. Dice, buenas noches, oren por mí. Acabo de perder a mi mamá el jueves y no sé cómo llevarlo a cabo. No es broma, estoy aquí en busca de Dios. Gracias por compartir eso con nosotros. Estamos aquí, somos una familia que Dios ha puesto a través de estas redes para auxiliar a todo aquel que está en necesidad. Y si estás en necesidad de un abrazo fraternal, aquí estamos para orar por ti, José Luis. Que el Señor te bendiga. Definitivamente que perder la mamá no es una broma. No es una broma. Es perder un ser muy especial. Quizá el ser más especial que podamos tener en nuestras vidas. Así que levantamos nuestras manos al Señor, oramos por ti y esperamos que si te quedas en nuestra sintonía, seas bendecido. No existe una pérdida en nuestra vida que el Señor no la convierta en ganancia. Y aunque no es algo que podamos entender en el momento preciso de la pérdida, sí, el Señor nos promete que en el tiempo vamos a entender que hay semillas que se entierran para poder dar un nuevo árbol y un nuevo fruto. Y a veces al perder seres que amamos tan importantes como nuestros padres o nuestra madre, esa pérdida se puede convertir en un camino para encontrar una ganancia espiritual y celestial. Y Dios
pueda conceder consuelo y paz a tu vida en este momento. El rey Josías apenas tenía unos 18 años cuando comienza a hacer una de las reformas más grandes que vivió el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén en todos los años de reinado que tuvo en la división de los reinos. Y comenzamos a ver cómo a esta edad de 18 años él inicia esta reforma basada en un hallazgo de la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos una vida como comúnmente la gente la vive, aún siendo cristianos, quiero hacer la salvedad, yo no quiero excluir a ningún cristiano, decir, no, porque la gente del mundo vive de esta manera y los cristianos vivimos de otra. No. Muchos cristianos viven lo mismo que el mundo, a diferencia de que van a la iglesia y creen en un Dios. Esa es la única diferencia, que regularmente asisten a una iglesia y creen en Dios. Pero viven tan convulsionados con el trabajo, se angustian, sufren, lloran, pierden seres amados y también pierden el norte de las cosas, se desenfocan, adquieren vicios. Y usted dice, ¿cómo va a ser? Sí. Porque el llevar una religión, el ostentar una religión y decir, no, yo me congrego en tal iglesia, ostentar una fe, no es lo mismo que tener a Dios. No es lo mismo. Y yo vengo 2 años diciendo lo mismo. Usted puede ir a la iglesia todos los días si quiere. Todos los días. Y puede estar allí horas. Y eso no significa que usted le está dando paso a Dios en su vida. Usted está allí cumpliendo un deber religioso, porque usted trabaja. Óyeme, pero usted sabe cuánto los sacerdotes, los curas viven en la iglesia toda su vida. Allí están en la parroquia. Y eso no significa que tienen a Dios en sus corazones, porque han hecho cosas desastrosas. Hay pastores y líderes que viven del evangelio y viven de los diezmos de los hermanos y de nada que aman a Dios y cuidan sus ovejas. Es decir, tú puedes ostentar una fe. Una cosa es tú tener una fe religiosa, ir a una iglesia. Y otra cosa es tú conocer a Jesús. Tú vivir a Jesús en tu vida diaria. Que Él no te acompañe, sino que Él sea parte de cada célula de tu cuerpo. No se preocupen. Ahí el diablo empujó mi guitarra. No le gusta que la toque, pero ya está otra vez sanita. Entonces estamos viendo que la realidad es que nosotros tenemos que tener 2 cosas diferentes. Una cosa es tu religión y otra cosa es tu fe, basada no solamente en dogmas, sino también en la voluntad de Dios. El pueblo de Israel conocía a Dios y conocía la historia y desde los patriarcas y desde los padres que salieron de Egipto. Pero vivían haciendo las mismas prácticas del mundo, las mismas. El hallazgo de la palabra de Dios, de los libros del Pentateuco de Moisés, del libro que Moisés había escrito, ese hallazgo que estaba ahí por años, lo encontraron limpiando el templo. Limpiando el templo encontraron que hasta el mismo sacerdote se sorprendió de decir, wow, pero mira lo que acabo de encontrar. ¿Cómo que lo que acabo de encontrar si se supone que estuviera allí? Hoy mismo ustedes saben que nosotros estamos llevando este proyecto de Biblias para Ucrania. Una sola Biblia. Hay gente que me dice, mira, ¿cuánto me valen las Biblias? Bueno, le digo, bueno, las Biblias de los niños a 5, las de los adultos me salen entre 6 a 8 y el de los soldados me salen a $13. Oh, pero qué barata. Bueno, multiplica eso por 20,000, ya tú vas a ver que no es tan barato. Ahora, la cuestión es esta. Ellos esperan una, que por lo menos tengan una. Nosotros tenemos a veces 5, 10, 15, 20 Biblias, cajas de Biblia en nuestra casa, pero no tenemos tiempo para leerla. Es decir, el que usted tenga 15 Biblias en su casa de diferentes versiones, incluyendo griego y hebreo,
es que eso no lo hace usted salvo. Porque poseer una Biblia no es que usted encontró la vara mágica. No, si usted no la lee, usted no la estudia, usted no la aplica para usted. Esta reforma viene porque se hace el hallazgo, y ojalá que tú tengas un hallazgo de que tú te encuentres con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comienza a producir reavivamiento y una reforma de la vida. Cuando analizamos esta reforma que hace Josías, fíjate que mira dónde comienza a hacer la reforma. El versículo 4 dice, entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque, para la milicia del cielo. Fíjate que él comienza, ¿dónde comienza? La reforma desde la misma casa de Dios. El templo fue lo primero. Fíjate que no comenzó tumbando y talando por los montes. No, comenzó desde la casa de Jehová. Comenzó a quitar todos los utensilios que se habían creado e inventado para los rituales que se le hacían a Baal. Y dice que no los quemó allá adentro, los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, en el valle de Cedrón, como otras versiones lo... Y les quiero recordar, cuando nosotros estudiamos el libro de Nehemías, aprendimos que el valle de Cedrón, la puerta que llega al valle de Cedrón, es la puerta donde se botaban los estiércol. Que por ahí era el basurero, ¿verdad? Por ahí era que ellos botaban toda la basura. Y entonces, por esa puerta llegaba, ¿ok? Llevaba hacia el valle de Cedrón, donde allí era que se quemaban toda la basura, todo el estiércol, todo. Allí, por esa puerta salió y por esa puerta se llevó todos esos utensilios. Por lo tanto, yo veo que la reforma que comienza a hacer Josías es por donde se comienza la reforma. Claro, la primera reforma la hizo él en su vida. Todo comienza en el interior. Yo dije cómo él comenzó el reavivamiento por el sacerdote, luego por Safán el escriba, luego por el rey, luego el rey motivó al pueblo. El reavivamiento comienza por una persona y ahí va contagiándose. Por eso hablé de un reavivamiento contagioso. Ahora vamos a hablar de la reforma. Entonces, cuando comenzamos a tomar decisiones, el reavivamiento es el entusiasmo que nos dice, llegamos, descubrimos que habían cosas en nuestra vida que estaban mal. La palabra de Dios comenzó a golpear nuestra conciencia de que, espérate, con razón es que yo estoy viviendo este infierno que estoy viviendo. Con razón las cosas, yo no recibo la bendición de Dios. Es esa luz en nuestro camino. Eso es la palabra. Porque la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestros pies y nuestra mente y nuestro corazón. Ese reavivamiento, cuando esa luz llega a nuestra conciencia y nos motivamos a decir, no, Señor, en el nombre de Jesús, esto hay que cambiarlo. Ahora, la reforma son las decisiones. Cuando tú comienzas a tomar acción sobre lo que está mal. No es decir, ay, sí, esto está mal, ay, pero yo no sé cómo hacerlo. Ay, es que me da miedo, ay, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a pensar? Ay, que nosotros tenemos que ser prudentes, hay que escoger las cosas con calma, poco a poco, para que la gente no se asuste. Bueno, yo de verdad, yo tengo que admirar a Josías, porque siendo tan joven no pensó en eso. No tuvo un pensamiento tan democrático en decir, bueno, ¿y qué va a pensar la gente cuando yo comience a sacar los baales y comience a tumbar y a talar todos esos bosques? Creo que debo consultarle a la gente. Te voy a decir una cosa, cuando Dios te inspire a hacer algo, cuídate de buscar otras muchas opiniones sobre eso. Trabaja sobre la inspiración que Dios te está llevando y deja que sea su voz la que te guíe.
Porque si Elías le hubiese preguntado a Acab y a Jezabel, mira, ¿qué ustedes piensan? Dios me dijo que fuera al monte, allí al Carmelo y que levante un altar a Dios. ¿Qué ustedes piensan? Es para demostrar que Dios es el Dios verdadero. Pero quería saber, ¿verdad?, cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso. ¿Ustedes creen que está bien? Y llamamos a los sacerdotes de Baal y de Acera. ¿Qué tú crees? Le puede estar preguntando Elías a Jezabel. Pues yo no veo nada de eso. Yo veo hombres y mujeres que se dejaron guiar por la voz de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo. E hicieron cosas que sorprendieron al mundo, dejaron a la gente boquiabierta. Que a muchos, óyeme, que si mucha gente se molestó, pues claro, porque tú te crees que cuando tú estás haciendo una reforma la gente va a estar feliz. Porque tú le estás quitando lo que ellos aman. Tú le estás quitando las cosas por las que ellos se envician. Ay, no, porque tenemos que pensar en los sentimientos de los demás. Bueno, déjame decirte, cuando tú analizas la Biblia y Dios va a tomar decisiones, yo veo a Dios tomando decisiones drásticas. Oye, siempre dando su espacio de misericordia. Lo hizo con Noé y le dio 120 años de gracia a la gente, pero cuando ya es ya. Mira, mijo, ya métete al arca, yo te traigo los animales, cerramos el arca y se acabó. Se acabó. Y lo mismo Dios lo hizo con el pueblo le dio 10 plagas de gracia, como yo digo, a Egipto, y ya no, pues no, se acabó. Y te metes al mar y te ahogas, porque hay que tomar decisiones drásticas en la vida. Nosotros siempre estamos con una religión y una fe tan complaciente, porque todo el mundo tiene que sentirse bien, aunque Dios se sienta mal. Y esto fue lo que ocurrió durante todos estos años de reinado, donde los reyes complacían al pueblo, se complacían a sí mismos, complacían a sus esposas que eran idólatras y querían que todo el mundo que estuviera feliz y bien, aunque Dios tuviera el corazón roto y atravesado. Aunque Dios viviera decepcionado y con un ataque de ansiedad al ver su pueblo teniendo una doble fe y deshonrando su nombre, porque nosotros preferimos quedar bien con la gente y mal con Dios. Y yo admiro a la gente como Josías, que se olvidó de los sentimientos del pueblo para honrar a Dios. Y yo creo que esto es una decisión que estamos en un tiempo para tomarla. Como mira, yo no voy a decir que yo no pongo fechas, ni horas, ni días, porque la Biblia dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. No dice nada del año, dice que ni el día ni la hora, ok. Pero yo quiero decirles que Cristo murió en el año 31. En el 2031 se cumplen los 7000 años de pecado de esta tierra. Nada más por decirte un dato profético. Y si nosotros fuéramos a llevar eso a la fiesta del santuario, ustedes saben que cada 7 años había un año de liberación. Pues mira, curiosamente, y la agenda del cambio de gobierno del mundo y de moneda es la Agenda 2030, y de la que todo el mundo habla, de la Agenda 2030, donde va a haber un cambio de moneda mundial y todo el mundo estará en una unidad bajo un solo gobierno. ¡Qué interesante! Pues tú sabes cuántos años nos quedan de aquí al 2030. De aquí del 2030 son 8 y al 2031 nos quedan 9. ¡Wow! ¿Y tú qué estabas pensando? ¿En 20, 30, 50 años más aquí? Bueno, yo no digo que Cristo venga en esa fecha, pero bastante cercano está esto. A cualquier evento que pudiera estar marcando la vida nuestra. Y vamos a vivir complaciendo a la gente. ¿Usted no piensa que nosotros si lo pudiéramos poner como una posibilidad de la cercanía de la venida del Señor o de los momentos más difíciles de aquí a 9 años? ¿Qué preparación tú estás haciendo para esto? ¿A quién tú quieres agradar en estos últimos años? Que pudiéramos estar hablando que nos falta quizás una década o menos de una década.
Bueno, yo creo que estamos en los tiempos de Josías. Inició su reforma en la casa de Dios. Y comenzó a sacar todo lo que estaba allí, que su propio padre y su abuelo y sus antepasados habían puesto allí. Y dice allí, quitó los sacerdotes, no solamente limpió el templo, todos esos sacerdotes que habían elegido, que no eran sacerdotes ni de la tribu de Leví, todos aquellos sinvergüenzas que habían sido elegidos, porque hoy en día cualquiera, y yo, mi respeto, ¿verdad? Quiero decir esto con respeto. Hoy en día, para mucha gente cualquiera puede ser pastor y cualquiera es apóstol y cualquiera es profeta. Mira, usted tenga cuidado con eso. Los pastores deben ser personas cuyas vidas hayan manifestado y tener no solamente una vida, sino un conocimiento y unos estudios para poder ejercer. Y con todo y eso, muchos de los que fueron a estudiar y tienen quizás su bachillerato, su maestría o su doctorado, ni aún eso es inmunidad para perder la orientación de su ministerio. Pero a veces hay un montón de charlatanes. Y los hubo en los tiempos de Josías. Sacerdotes charlatanes. Que estaban para complacer al pueblo y no a Dios. Complacerse a sí mismo y no a Dios. Y los hubo en los tiempos bíblicos y los hay hoy en día. Charlatanes que lo único que buscan es sacarle al pueblo. A veces se aprovechan de la inocencia y la ignorancia de mucha gente y sacan provechos personales para sí mismos y hasta abusan de las personas. De todo tipo de abuso, incluyendo el sexual. Pero dice allí que no solamente limpió el templo, quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos. Sacó, en versículo 6, sacó también la imagen de acera que fue fuera de la casa del Señor y fuera de Jerusalén y la quemó también allí mismo en el torrente de Cedrón, hasta que la convirtió en ceniza. No es que la descabezó, hasta que la convirtió en ceniza. Derribó las casas de los sodomitas, las casas de los religiosos que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para el poste idolátrico. Estoy leyendo en esta versión. Mira cómo dice mi otra versión, porque yo tengo siempre aquí mis dos Biblias en mis dos versiones. Y ese versículo 7 aquí dice... además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Y déjeme decirle, no solamente hay ministros corruptos, hay mujeres corruptas que también están en lugares de honor, ¿ok? De lo mismo digo de una cosa y decimos de la otra. Hay mujeres que deshonran el llamado que Dios le ha hecho como directoras de escuela sabática, tesoreras de iglesia o secretarias o maestras de niños. Deshonran esos llamados que Dios les ha hecho. Y esto no es porque ellas son peores que los hombres, no, aquí estamos hablando de todos por igual. Aquí no solamente fueron destituidos sacerdotes, líderes, charlatanes, sino también mujeres que se prestaban para esto, para prostituir. Y hay mujeres que lamentablemente prostituyen la fe con sus decisiones, sus acciones, son malintencionadas. Son mujeres que están de piedras de tropiezo, que estorban la obra, que cada vez son celosas. Cuando otras mujeres hacen trabajos para Dios, ellas tienen la influencia de cómo bloquear el progreso de alguien, lo hacen. Hay mujeres con influencia que son como Jezabel.
¿Ok? Y tienen dobles vidas. Tienen una cara de santidad por un lado y por a la espalda son quisquillosas, son enredadoras, son adúlteras, le gusta el chisme, hacen trampa, hacen de todo. Cuídese también de esas mujeres. Porque de la misma manera que Dios y el Espíritu Santo pueden usar mujeres para que hagan obras maravillosas, tengan diferentes llamados, hay mujeres que también son guiadas por el diablo. Y las hubo en Israel y las hubo en Judá. Mujeres que le tejían, como dice ahí, mujeres que tejían las tiendas para acera. Acá decía, mujeres que tejían pabellones para el poste idolátrico. Josías derribó las casas. Versículo 8, hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares, derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Versículo 10, también profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pase su hijo. Recuerden que habíamos hablado del valle de Hinón, que era donde se quemaban a los hijos. Allí estaban los altares para quemar a los hijos, pasarlos por el fuego. Dice allí que también quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo. A la entrada del templo había unos caballos dedicados al sol. ¡Pum! Los derribó, los quemó. Derribó los altares que estaban en los techos de la sala de Acaz. Y cuando dice de los reyes de Judá, que habían en los techos y los altares que habían hecho Manasés, su abuelo, allí en las casas de los reyes también. No solamente hizo una reforma en el templo, alrededor del templo, sino en las casas de los reyes de Judá. Fue a donde estaban los altares, a todo lo que había. Mire el orden. Ahí va, desde la casa de Dios, la casa de los reyes, la casa de los sacerdotes, los postes idolátricos, los hombres, las mujeres. Dice que también en el versículo 12 el rey profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la derecha del monte. Ahora se va a la parte de afuera. Comenzó en el interior, en el templo, siguió por las casas de los reyes, por toda la ciudad de Jerusalén. Ahora sale de la ciudad de Jerusalén y se va a los montes, que ustedes saben que hay montes alrededor de la ciudad de Jerusalén. Hay el salmo que lo dice, que estaba asentada sobre varios montes la ciudad de Jerusalén, como montes, como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y entonces, fíjate ahora que se va a los montes y comienza a derribar todo lo que está en los montes. Pero no solamente en los montes de Jerusalén, se va también más allá. Y ahora toca el territorio de Israel. Y aquí es que se pone la cosa interesante. Porque dice aquí en el versículo, hasta el versículo 14, dice aquí, vamos al 13. El rey profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la derecha del monte de la destrucción del rey de Salomón, del rey de que edificó a Astarot, a Quemos y a Milcom. Quebró las estatuas, taló los postes idolátricos, llenó el lugar con huesos de hombres. Ahora, versículo 15 dice, destruyó el altar de Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam. Óyeme, ahora vamos a entender un poquito algo. Jeroboam no era rey de Judá, fue el primer rey de Israel cuando se dividió las tribus. Era un solo pueblo que se llamaba el pueblo de Israel, cuando David estaba reinando y Salomón. Cuando Salomón muere y deja a Roboam su hijo, Roboam cometió un error tan grave y fue el no escuchar un consejo que le costó la división del reino.
Y en vez de tener un reino con 12 tribus, 10 tribus y media se fueron con Jeroboam y una tribu y media, que fue la tribu de Judá, y la otra media tribu de Manasés se quedó con él. Así que eran, básicamente, estaba dividido el reino entre el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora, mira lo que dice aquí, que este muchachito Josías no solamente hace una reforma en lo que era su reino, que era el reino de Judá y Jerusalén, sino que ahora se va y cruza la frontera para llegar a las tierras de Israel, en Betel y en Samaria. Pero fíjate que de todos los reyes que hubo en Israel, va el primero, Jeroboam. Pues cuando se dividieron esas dos tribus, Dios había escogido a Jeroboam para que reinara entonces a Israel. Y dice aquí, destruyó el altar de Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo y puso fuego al poste idolátrico. Es decir, que Josías se fue a vindicar el nombre de Dios en los territorios de Israel, que ya no habían israelitas, porque los asirios ya los habían llevado cautivo y ya había desaparecido el pueblo de Israel. Pero él sintió celo por aquellas tierras que Dios le había dado en pacto y le había dado a Israel esas tierras. Y él quiso vindicar el nombre de Dios en las tierras de lo que una vez había sido territorio de Israel. Y dice allí, cuando Josías regresaba, vio los sepulcros que estaban allí en el monte y mandó a sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios. Y aquí la cosa se comienza a poner interesante. ¿Qué hace Josías? Pues mira, los sepulcros los abrieron y todos los sepulcros de todos aquellos que habían traído abominación al pueblo, mira, le dice, no, tú me vas a sacar los huesos de esa gente y los vamos a quemar. Esos huesos los vamos a quemar sobre este altar, porque ellos lo que trajeron fue abominación. Pero dice aquí que esa acción que acaba de hacer Josías respondía a una profecía que se había hecho, un varón que no se sabe el nombre, se llama el varón de Dios. Versículo 17 dice, después preguntó, ¿qué es este monumento que veo? Los de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Pero para que usted entienda esto, tenemos que irnos a Primera de Reyes capítulo 13. Lo que nos quedan son 10 minutos, pero vamos a ver cómo lo podemos aprovechar. Y lo que no, lo vamos a dejar. Y no puedo decir que lo voy a dejar para mañana, porque posiblemente mañana yo no pueda hacer la transmisión, porque a las 5 de la mañana tengo que salir de mi casa para llegar a la estación de la emisora temprano por el tráfico que se me hace. Me queda bastante distante, como a 1:30 o 2 horas de mi casa, así que mañana no podré dar esta clase, pero no se preocupe, usted la puede seguir en lectura y el miércoles nos encontramos. Vamos rapidito a Primera de Reyes capítulo 13. Yo quiero decirles algo, esto es interesante, después que termine esta transmisión pendiente que vamos a subir 2 diagramas bien importantes de los reyes de Judá y de Israel y los tiempos, por ejemplo, en que los reyes de Judá vivieron y todo esto. Pero yo quiero decirte que en Primera de Reyes capítulo 13 vamos a ver esa profecía que se hizo de Josías. Esto es interesante. Pero lo interesante es los años
los años atrás que se había hecho esta profecía. ¿Usted sabe cuántos años atrás se había hecho esta profecía de Josías? 360 años. 360 años antes de que Josías hiciera esto, un profeta había ido a territorios de Israel, un profeta de Judá había ido a territorios de Israel para profetizarle esto a Jeroboam, que fue el primer rey de Israel. ¿Ok? Eso es un datito interesante que yo quiero que ustedes lo tengan. Así que vamos a estar compartiendo esos diagramas con ustedes tan pronto termine. Los iba a poner en pantalla, pero necesito que podamos leer. El tiempo se nos ha corrido. Dice aquí, en Primera de Reyes, dice, y es más, y lo voy a leer en la versión más antigua, porque ya les dije que tengo dos versiones. Déjame leerlo aquí, esta versión antigua. Y dice así. En aquel tiempo, 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Betel se convirtió en lugar de adoración del reino de Israel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y no era un altar, y en esto quiero explicarle algo. Cuando Jeroboam dividió el reino, Jeroboam hizo de la misma manera que los judíos habían hecho de Jerusalén la capital y allí estaba el templo. Jeroboam hace un lugar de adoración en Betel y ahí pone un altar. Dentro de las cosas que cambió, usted sabe que la fiesta de los tabernáculos se hacía en el 7º mes. Jeroboam lo había cambiado para el 8º mes. Y él comenzó a cambiar todo para que el pueblo de Israel no bajara a Jerusalén. Él crea una adoración allí dentro de su territorio, escoge a Betel. Sin embargo, se supone, ¿verdad?, que quien quemara incienso sean los levitas o sean los sacerdotes. Pero Jeroboam, que era el rey, había hecho un altar a los ídolos y él mismo quemaba incienso. Y de paso, la historia dice que él escogía a cualquier sacerdote. Él hacía una elección de cualquier sacerdote, cualquier persona que era amigo de él, lo hacía sacerdote para que quemara incienso en Betel. Y dice aquí, Jeroboam, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, es decir, este profeta que vino de Judá, clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esta es la profecía. Y esta profecía se hace 360 años antes. Y esto es lo interesante, que esta profecía tiene un peso demasiado grande porque ya menciona por nombre el nombre del rey que iba a hacer esto. Y esto ocurre también con Ciro, como Dios, muchísimos años que Ciro naciera, ya Dios había hablado de rey Ciro, que era un rey persa, que Dios lo iba a utilizar como un instrumento para reconstruir y devolver otra vez el pueblo a sacarlo del cautiverio. Y es interesante que 360 años antes, este profeta viene con esta profecía. Y le dice, nacerá un hijo llamado Josías, que viene por la línea de David. No era hijo de David, muchachos. Josías era desde los primeros, el número, si fuéramos a contar a Salomón, déjame ver un momento. Bueno, lo vamos a ver después en el diagrama, lo van a poder ver. Solo que el diagrama lo tiene desde Roboam.
Pero si Roboam, yo creo que es el número 17, contando a Roboam, y si contamos a Salomón y a David, que viene de la ascendencia de David, Josías era el número 19. Entre el 19 y el 20 de los reyes de Judá. Entonces viene este profeta de Judá a Israel a hacer esta profecía y le dice, mira, un descendiente de David llamado Josías, él sacrificará sobre ti, es decir, sobre tus huesos, a los sacerdotes de los lugares altos y quemará sobre ti incienso y sobre ti quemará los huesos de esos hombres. Porque se hizo eso sobre los huesos de Jeroboam. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él esta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. ¡Wow! Que si Dios cuando manda hacer una profecía, mira, el Señor tiene la paciencia del mundo de esperar. Somos nosotros los que queremos que las cosas se hagan en un día. O en esta semana. Dice el Señor que no pase de esta semana. Que no pase de esta semana sin que esto ocurra. Y no ocurre lo que tú esperas. Y pasó esta semana y pasó a la otra y pasó a la otra y pasó, y no llega. Y que tú terminas diciendo, no voy a orar más nada. El Señor a mí no me oye. El Señor la tiene conmigo. Que para qué orar si uno tanto que ora y tanto que pide y tanto que clama y nada ocurre. Pues mira, no quedó vivo el profeta para ver su profecía. Él hizo su profecía y confió que Dios le iba a cumplir esa profecía. Y fíjate qué cosa que cuando él le dice, y esta va a ser la señal, ese altar se va a quebrar y la ceniza se va a perder. Y cuando el rey extiende la mano para decirle que agarraran al profeta, ahí mismo se le secó la mano. Y dice la palabra que con todo y eso, Jeroboam no escuchó la voz de ese profeta y siguió haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Siguió haciendo lo malo. Para que usted vea que Dios puede hacer unas demostraciones prodigiosas y grandiosas delante de nuestros ojos. Y si tu corazón no está con Dios, es como si Dios no hubiese hecho nada. Porque Jeroboam en nada cambió. No solamente se le secó la mano, luego le pide al profeta de que le orara a Dios para que le devolviera la salud a su mano. Y el profeta ora. Y el Señor en su misericordia sana la mano de Jeroboam. Y con todo y eso, siguió levantando postes idolátricos y quemando incienso y haciendo lo malo delante de sus ojos, para que usted vea que la misericordia de Dios se extiende aún sabiendo que nosotros, nuestra inclinación es para hacer lo malo constantemente. Así que pasaron 360 años para que se cumpliera lo que había dicho ese profeta, que el miércoles tomamos un poquito algo de esto. Y ahí lo estaba cumpliendo este joven. Por eso cuando le dijeron, ¿sabes qué? Cuando le preguntaron, ¿y este monumento? Este monumento es del profeta ese que profetizó lo que tú estás haciendo hoy. Y él le dijo, no, esos huesos déjenlos ahí. Déjenlos ahí. Y termina diciendo lo que sí mató. Lo que sí terminó. Josías termina, versículos 19 y 20, quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que los reyes de Israel habían hecho para provocar el enojo del Señor, e hizo de ellos como había hecho en Betel.
Lo mismo que hizo en Betel, hizo en Samaria. Destruyó todos los templos. Yo me imagino qué ejército tan grande tenía que haber estado acompañando. Esto no lo podía hacer él solo. Cuando Dios comienza una reforma y un reavivamiento, quizás comienza en una persona, pero continúa en un pueblo. El pueblo de Judá le creyó al rey Josías y lo acompañó. Su ejército lo acompañó para hacer esta obra de destrucción. Sus antepasados habían destruido la obra de Dios, pero él decidió destruir la obra de sus antepasados. Él no quiso honrar la memoria ni de su padre, ni de su abuelo. De su bisabuelo sí que fue Ezequías, que fue un buen rey, pero de los otros reyes, ni de Judá ni de Israel, no quiso emular nada. Él destruyó todo lo que había profanado el nombre de Dios, porque para Josías lo más importante era lo que Dios pensaba, lo que Dios quería, no lo que el pueblo pensaba ni lo sus padres querían. A Josías le importó Dios. La pregunta es, ¿quién es lo más y qué es lo más importante para ti? Cuando tú tomas decisiones, las tomas para que la gente quedar bien con la gente, aunque quedes mal con Dios, para que la gente esté contenta y te quiera y poder recibir favores. ¿O tú estás dispuesto, como dice lo que escribió esta gran escritora cristiana, Elena de White? La mayor necesidad del mundo son de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Hombres que se pongan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esa es la necesidad más grande que el ser humano tiene, el mundo tiene. De gente que esté dispuesta a hacer algo por Dios sin pensar ni medir. Que debo quedar bien con el mundo primero antes que a Dios. No, se queda bien con Dios. Y Josías necesitó un ejército para hacer esta obra tan magnífica de destruir todo aquello que había provocado el enojo de Dios. Y versículo 20, además mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban. No solamente quitó los lugares, quitó las vidas. Y uno dice, wow, pero ¿y eso? ¿Y eso? Wow, es profundo. Mató en los altares a los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos humanos y volvió a Jerusalén. Wow, definitivamente yo me quedo muy sorprendida y pienso que de alguna manera el Señor nos está haciendo un llamado a una reforma total de nuestra vida, total. Es tiempo de nosotros quitar de nuestra vida, de nuestro hogar, y ojalá que muchos líderes eclesiásticos puedan sentir el llamado de Dios también, de quitar todo lo que profana el nombre del Señor. Todo lo que profana el nombre del Señor que está en mi vida, en mi casa, en mi iglesia. Señor nos dirija, pero Dios necesita que su pueblo viva una reforma. Y ya dije que no es una reforma de cómo se hacían las cosas en los años que entramos a la iglesia. De eso no se trata. Las sendas antiguas es regresar a la palabra de Dios, a cómo a Dios le importa y cómo se hacen las cosas para Dios. Oramos. Señor y Padre, gracias, porque la visión que nos has dado de lo que supo hacer un joven de 18 años, que nosotros lo pudiéramos haber interpretado inexperto, incapaz, inmaduro. Tú usaste la juventud y la valentía de Josías para hacer la más grande reforma en la historia de Judá. Hoy, Señor, levanta también jóvenes y levanta niños
que también vengan con ese espíritu de Josías para traer un reavivamiento y una reforma a nuestra iglesia. A veces esperamos que ese reavivamiento, esa reforma venga de los adultos, de los pastores, de la gente que llevan años en la iglesia. Pero a veces la profecía de Joel de nuestros tiempos habla de que nuestros niños, nuestros jóvenes te dan sueños y visiones. Y Señor, yo te creo a ti. Y yo sé que tú vas a levantar un ejército de jóvenes comprometidos con el cielo, guiados por el Espíritu Santo para traer este cambio. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a traer ese cambio a nuestra vida y a nuestro hogar. Que tengamos el valor de Josías de quebrar todo aquello y echar afuera todo aquello que ha impedido el crecimiento espiritual nuestro y que ha impedido que nosotros cumplamos nuestra misión. Bendícenos y dirígenos en esta mañana. Iniciamos esta semana en el nombre de Cristo. Que seas tú el que vayas delante de nosotros, abriendo caminos, abriendo puertas y cerrando puertas que no convienen. En tus manos dejo a todo este pueblo, Señor, que se ha reunido esta mañana para escuchar palabra de Jehová, que tú puedas hacerles entender este mensaje en sus mentes de acuerdo a sus conocimientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, familia. Gracias por haber estado con nosotros y conmigo en esta transmisión de A Solas con Dios, esperando que el Señor traiga profunda bendición a tu vida. Estuvo contigo Lizenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Feliz lunes.